Anímate y apúntate a la Escuela Deportiva de Ajedrez. Hay diferentes grupos, iniciación, avanzado y adultos. Inscríbete en el Polideportivo Municipal al que más se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos! Bienvenidos a nuestro programa número 111 de Aprendiendo a Pensar, donde siempre tenemos una partida interesante de ajedrez para mostraros, donde siempre podemos disfrutar de creaciones de auténticas obras de arte de grandes jugadores de todos los tiempos. En esta ocasión y durante toda esta semana vamos a estar viendo partidas de un mismo jugador, de un sueco, un jugador que estuvo en la élite mundial aunque no llegó a ser campeón del mundo. Estamos hablando de Bent Larsen. Es un jugador sueco que su obsesión, por así decirlo, era intentar llegar a ser campeón del mundo, y lo que hizo fue jugar muchos torneos zonales. Allí prácticamente no tenía problemas porque no hay mucha tradición de ajedrez en Suecia y en los países cercanos, así que solía ganar esos zonales. Se clasificaba para los campeonatos interzonales, donde ya había mucha más dificultad, jugadores de más nivel, pero aún así muchas veces lograba vencer y clasificarse para el torneo de candidatos, donde ya a partir de ahí llegaban los huesos duros, por así decirlo, los mejores jugadores del mundo para poder enfrentarse al campeón. Ahí es donde siempre tropezaba, donde nunca consiguió llegar. Su máxima derrota fue perder con Bobby Fischer 6-0, pero a pesar de eso fue un enorme jugador. Incluso en una olimpiada jugó por delante de Bobby Fischer en el tablero representando a Estados Unidos. Así que estamos hablando de un jugador de la élite, pero evidentemente no todos pueden llegar a ser campeón del mundo. Así que hoy vamos a ver una partida de este magnífico jugador sueco que terminó siendo nacionalizado americano, Bent Larsen. Bent Larsen, que jugó contra Chandler, otro jugador de muy fuerte nivel, en este caso en la partida en 1978. Vamos a ver una apertura tranquilita, una apertura cómoda, del agrado de Bent Larsen. Era un jugador que no solía entrar en la teoría de apertura de una forma pues muy teórica, valga la redundancia, es decir, no aprendía grandes líneas, sino que le gustaba salirse de lo usual. De hecho, él inventó una apertura que lleva su nombre, la apertura Larsen, que es precisamente empezando por B3. Así que le gustaba empezar con B3, alfil B2 y adueñarse de esta gran diagonal, y en muchas otras partidas pues empezaba incluso con G3 y alfil G2, es decir, no ocupaba el centro, parece que intentaba evitar la preparación casera de sus rivales. Pues en este caso, en esta partida con Chandler, vamos a verla porque bueno, tiene un desenlace bastante bonito y creo que todo va a ser de vuestro agrado. Es una defensa Benoni en la que Bent Larsen empezó con caballo F3, es una jugada muy flexible que puede dar lugar a muchas aperturas todavía diferentes en función de que las negras jueguen D5, C5 o cualquier otra jugada. En este caso su rival jugó D5 y Bent Larsen jugó C4. Hasta aquí podríamos decir que es la apertura Reti. ¿Por qué decimos eso? Bueno, pues el Reti fue otro de los mejores jugadores de todos los tiempos e inventó esta línea con idea de ahora el peón que consiguiera desplazarse, un peón central, cambiarse por un peón lateral y así poder ocupar el centro, un peón que antes no podía subir 2 pasos, en este caso sí podría, y con el alfil recuperaríamos el peón que llevábamos perdiendo y nos adueñaríamos del centro. Así que es una línea que inventó Reti, que en estos momentos está poniendo en práctica Bent Larsen, pero que, como decimos, va a transponerse a una defensa Benoni. Las negras jugaron D4, como hemos dicho, rehusando entrar en ese juego de las blancas de apoderarse del centro, así que prefirieron jugar D4, mientras que las blancas jugaron G3. Evidentemente, este alfil, una vez que ponemos el peón en C4, no es lógico que salga por esta diagonal. Es bastante
raro. De hecho, sería ideal poner los peones formando una cadena, que se defiendan entre ellos, y el alfil, evidentemente, que debe de desarrollarse para poder enrocar, pues saldría por fianchetto. Así que la siguiente jugada que hace en estos momentos Larsen fue G2. También muy parecido a lo que sería la apertura inglesa, lo que pasa que no con este peón aquí ya incrustado tan temprano, ¿no? De todas formas, como hemos dicho, le gustaba mucho a Larsen salirse de la teoría, así que aquí estaría como pez en el agua. Las negras jugaron G6, su rival Chandler, no hay mucho que añadir, de momento son jugadas naturales de apertura, así que no añadimos mucho más. Alfil G2, alfil G7, también jugó su rival, y D3. Si os fijáis ya, los peones han formado esta cadena. Es una estructura de peones bastante sólida, se suele emplear con negra en la defensa siciliana, variante del dragón, y con blancas en la apertura inglesa. Si os fijáis, una estructura de peones bastante sólida, como decimos, el rey va a quedar bastante bien parapetado detrás de alfil, caballo, de una buena muralla de peones. Los peones se defienden entre ellos y las piezas tienen mucha facilidad para salir, porque este caballo, que normalmente podría salir si no estuviera aquí el peón, pues puede salir por D2. Quizá incluso después de avanzar el peón de B puede salir por B3 o por E4 en función de las jugadas que haga el rival. El alfil tampoco tiene ningún problema en salir a G5, a F4 o bien por B2. Y estas dos piezas también han salido, así que hay pocas aperturas en las que ninguna de las piezas se nos quede encerrada, y esta es una de ellas. Así que os animo a que empleéis este tipo de estructura. Estos dos peones tienen mucha movilidad en el futuro para atacar, de hecho vamos a ver cómo eso ocurre en la partida, y las piezas salen todas con mucha facilidad. Así que de momento la jugada que hizo Larsen fue D3. Después de la jugada D3, las negras hicieron E5. Es lógico no abandonar este peón a su suerte, dejarlo ahí sin defensa. También era bastante lógico jugar C5. E5, lo único inconveniente que tiene es que el alfil pues queda aparentemente mal. De todas formas va a servir bastante bien para la defensa del rey. Así que E5 es la jugada que empleó Chandler, enroque corto por parte de Ben Larsen, y caballo E7 por parte de su rival. Por F6 no serviría porque las blancas tomarían este peón, así que primero habría que defender este peón y luego poder jugar caballo F6, con lo cual Chandler decide desarrollar el caballo por E7 para poder enrocar y que así el alfil esté defendiendo a ese peón. Continúa la partida y, como dijimos, esta estructura de peones tan interesante no se mueve más para no estropearla, y lo que hacemos es avanzar por el flanco de dama. No todas las partidas, como creen algunos aficionados, se ganan atacando al rey. Muchas veces se puede ir capturando piezas y al rey se le da mate en un final de partida. No hay por qué ir a por el rey desde el principio. Digo esto porque, si os fijáis, este alfil, cuando el caballo se mueva, está apuntando hacia el flanco de la dama, no a donde va a quedar el rey. Si os fijáis, la expansión de peones, todo está apuntando hacia el flanco de la dama. Las torres, las damas, todo esto van a colocarse detrás de peones que puedan subir, así que todo está apuntando a atacar en esta parte del tablero donde no está el rey. Con lo cual os animo a que también tengáis esa soltura a la hora de atacar en un flanco donde no está el rey, porque precisamente se puede ganar así, con que ganemos un peón, alguna pieza, luego se pueden ir cambiando las demás, llegamos a un final de partida y su rey entonces cuando va a tener menos defensa, y entonces podremos pasar a atacar el rey. No desde el principio, como algunos aficionados hacen, que intentan por todos los medios atacar el rey aunque se estén pues chocando contra un muro. Así que es una jugada interesante también la de B4 que nos enseña aquí el maestro Larsen. Las negras jugaron enroque, una jugada natural evidentemente, y las blancas desarrollaron su caballo por D2. Como hemos dicho, era imposible sacarlo por C3, lo desarrollan por D2. Y aquí hay una jugada que también siempre tenemos que tener presente. Siempre aprovecho estas partidas para mostrar no solamente lo que hicieron los mejores jugadores del mundo y que disfrutéis de sus creaciones, sino también para enseñaros un poquito, porque sabemos que hay personas de muy diferente nivel en ajedrez que nos están siguiendo, con lo cual siempre aprovecho para dar algún detalle, alguna lección, algún recurso para que tengáis en vuestras partidas. Cuando veáis que un jugador hace B4 y todavía sus torres no están conectadas, llamamos que están conectadas cuando, pues, por ejemplo, tiene la dama, ¿no?, la torre, que se defienden entre ellas las piezas mayores y no hay ninguna en medio molestando, pues cuando eso ocurre puede venir un peón, exactamente el de la columna adyacente, que le ataca, y este peón ahora no podría venir en su auxilio, porque si os fijáis, después del cambio A por
y a por la torre ganaría a la torre de A1. ¿Y por qué? Pues porque no están conectadas. Si este alfil no estuviera, pues simplemente sería un cambio. Se podría hacer perfectamente. Así que muchas veces cuando, repetimos, un jugador se expande por un flanco sin haber conectado las torres, podemos intentar pedirle explicaciones, por así decirlo, a ese peón, y este no podría venir en su auxilio. Así que únicamente o cambian las blancas ahora o suben, no hay otra opción, o defender con alguna pieza, que tampoco es muy interesante, ¿no? Cambiar, lo que ocurre es que después de este cambio este peón quedaría bastante débil en una columna abierta y la estructura blanca pues no sería la más deseable. Así que lo que decidieron hacer en este caso Ben Larsen, después de la buena jugada de su rival, pues fue jugar B5. Después de B5, las negras jugaron C5. El juego empieza a estar muy cerrado, muy bloqueado. Si os fijáis, aquí las blancas podrían tomar al paso, es una jugada, no vamos a pararnos a explicarlo ahora porque es posible que haya aficionado que hasta le suene raro, ¿no? Pero un peón en quinta fila, cuando hay un peón del rival que se mueve por primera vez 2 pasos, se puede capturar como si se hubiera movido tan solo una, ¿no? Pues son detalles que también son parte de las reglas del ajedrez que enseñamos, ¿no?, en la escuela deportiva de aquí del ayuntamiento, y os animamos a que podáis apuntaros y como hemos tenido este año una gran cantidad de niños nuevos y adultos, y de esta forma pues podéis ir profundizando, aumentando vuestro nivel de ajedrez y también el conocimiento de estas reglas un poquito más raras, ¿no? Hemos dicho captura al paso, es igual que si el peón se hubiera puesto en C6, pues podemos capturarlo igual si se pone en C5, de la misma forma que si se hubiera puesto en C6. Solo ocurre en estos casos especiales, en que un peón ya ha llegado a quinta fila y uno de las columnas adyacentes se coloca a su lado, entonces podríamos tomar de forma, lo que se denomina captura al paso, Así que jugó C5. Sí, decir que si no se captura el paso en este momento y por ejemplo hacemos otra jugada porque nos interese más, ya absolutamente queda descartada esa captura para después. No podemos nunca más poder decir que voy a capturar al paso a ese peón, a otro sí se podría, Así que en este caso las negras jugaron C5 y las blancas decidieron capturar el peón. Si no, la posición estaría muy bloqueada, así que las blancas, que pretendían la victoria, pues prefirieron abrir un poco. Si os fijáis, gracias a que se ha abierto un poco este flanco, el alfil, que no tenía muchas casillas, sale ahora por A3, atacando nada más y nada menos que a la torre. No es su principal misión, porque la torre se va a salvar, pero va a ocupar una gran diagonal que luego va a ayudar a otras piezas a que se coloquen en ella. Caballo B4 intentando cerrar esa diagonal, pero dama B3, si os fijáis, acude en auxilio del alfil para intentar abrir esa diagonal. El otro caballo que no había salido, de nuevo sale a 6 y se parapeta ahí intentando que este no se mueva. Es como una base de operaciones, por así decirlo, aunque no tiene muchas casillas útiles, pero está anulando esta gran actividad del alfil. En este caso las blancas, viendo que no podían sumar más piezas, porque es posible que sí pudieran sumar quizás la torre todavía más para atacar al caballo, pero las negras también podrían sumar su dama, por B6 quizás, o por D6 o por E7, así que prefirieron capturar directamente, alfil por B4, y las negras jugaron A por B4. Este peón puede llegar a ser molesto. Si os fijáis, se ha abierto una columna y la torre esta de A8 tiene mucha más actividad que la torre de A1, precisamente porque la diferencia de peones, pues la actividad de este es mucho mayor que la de A2. Así que, ¿qué hicieron las blancas? Pues quitarse de en medio esta debilidad, rápidamente cambiarla, y las negras tampoco dudaron en aceptar ese cambio. Así que se está diluyendo todo el flanco de dama, están quedando columnas abiertas, como hemos dicho, ya la torre y la dama están ocupando, también la torre negra, y hay otra columna para la otra torre de F1. Así que todas las piezas se están desplazando al flanco de dama. Y si os fijáis, continúa la estructura de peones, que es lo que viste la posición. Es como una persona desnuda y de pronto le ponemos estos peones que son los que el atavío, el atuendo que lo viste y que le da pues cierta elegancia, ¿no? Así que esa estructura de peones, las blancas están intentando no moverla por ningún medio, Han perdido estos dos peones, o lo han cambiado mejor dicho, van a jugar por este flanco, pero están resistiéndose a mover esta estructura de peones, que es muy buena, y os animo a que utilicéis en vuestras partidas. Bien, torre E8 por parte de las negras,
quizá con la esperanza de subir en algún momento este peón, aunque de momento está muy bien defendida la columna, la casilla de 4, y torre B1. Como hemos dicho, fijaros las piezas mayores, qué lección de Ben Larsen, de dejar esta estructura bien, mover los dos peones hacia adelante y aprovechar todas las piezas mayores. Están mucho más activas las de las blancas que las de las negras, todas en la primera fila. Eso quizá pueda ser decisivo ya para la partida. F5, evidentemente las negras tienen que reaccionar, no pueden quedarse para verlas venir, así que F5 intenta ya subir este peón con la ayuda de torre. Fijaros que había dos piezas que controlaban E4, pero ya también está el peón F5 y la torre ayudando para poder subir. Es como buscar contrajuego por el flanco donde el rival no lo tiene. Si os fijáis, esta jugada rompería también esta estructura tan buena de peones que hemos dicho. Así que está buscando las negras romper la estabilidad de las blancas. En este momento las blancas se anticipan antes de que llegue el peón atacando el caballo y lo quitan. Parece una jugada extraña el retrasar un caballo ahí, pero si os fijáis simplemente es trasladarlo a la parte del tablero donde nos interesa, porque este caballo en E1 puede reciclarse, por así decirlo, usar esa palabra, por C2, por B4, y ahora mismo las negras tendrían un problema, porque si capturan perderían aquella torre. Así que este caballo, que aparentemente aquí no hacía nada porque no vamos a atacar por esta parte del tablero, pues lo lleva a E1 y de ahí puede saltar a otras casillas interesantes. Las negras jugaron caballo C7, si os fijáis el caballo defiende a la torre y ataca a la dama. Hay un jaque aquí muy interesante, alfil D5 jaque, porque evidentemente el caballo, si se desvía de la defensa de la torre para capturar este alfil, la dama aprovecharía esta jugada intermedia y ganaría la torre. Así que de momento no pueden capturar a ese alfil, con lo que se ven obligadas a mover el rey, rey H8. Y este es un momento clave de la partida. Me detengo aquí porque siempre hay un momento crítico, ¿no?, en el que hay que tomar una decisión drástica. No sé qué jugada haríais vosotros, los que nos estáis siguiendo y tenéis conocimiento de ajedrez, independientemente si es mayor o menor el nivel, pero todos podemos pensar qué haríamos aquí si fuésemos las blancas. Si estuviésemos en el pellejo de Ben Larsen, jugando este interzonal, era ya un interzonal, intentando clasificarse para el torneo de candidatos para llegar al campeonato del mundo, tiene una buena posición. Pero ¿cómo continuamos? De momento la torre está atacando a la dama y muchos de nosotros quizá evitaríamos esta captura y quitaríamos la dama a cualquier lugar un poquito más seguro, quizá a B4, quizá a C5, una casilla interesante, aunque también puede ser amenazada, o simplemente la retiraríamos aún más atrás de una manera muy defensiva, algún aficionado la llevaría aquí. ¿Sabéis lo que hizo Ben Larsen? Es el momento crítico de la partida. Dama por A8. Prefiere sacrificar la dama. En realidad le podemos llamar sacrificio, aunque es a cambio de una torre y de un caballo. Con lo cual no es un sacrificio completamente limpio, es a cambio de bastante material, pero hay que tener valor para poder hacerlo y confiar en que tus dos torres serán superiores a la dama del rival. Así que en este caso, por supuesto, Chandler no se lo piensa y captura caballo por A8. El inglés Chandler toma la torre, la dama, y la torre toma el caballo, con lo cual se ha producido un cambio de dama a cambio de torre y caballo. Supuestamente, teóricamente, sin entrar en la práctica, es mejor la dama que una torre y un caballo, pero claro, si nos fijamos en que estas torres están muy activas ayudando con este alfil y la dama negra no está haciendo absolutamente nada, pues eso fue la base para motivar a Ben Larsen a confiar que en este caso iba a ser mucho mejor la torre y el caballo que la dama rival. Vamos a ver cómo lo demostró con la siguiente jugada. Alfil H6, una jugada normal, lo que llamamos una amenaza simple, amenazando un caballo, y el caballo pues se va, caballo a F3. De momento nada reseñable. Dama E7, apartándola de un sitio evidentemente peligroso y quizá ofreciendo un cambio de torres cuando quitemos a ese alfil, pero alfil por B7 ganando otro peón. Esta es una jugada fantástica porque también podríamos pensar, es un peón que estaba defendido por dos piezas y nosotros solamente lo estábamos atacando con una, pero aquí entra toda la creatividad de Ben Larsen, ¿no? Si os fijáis, si capturan, podríamos hacer ahora una jugada intermedia de cambio de torre, la dama se tendría que desviar
y luego capturaríamos aquí, con lo cual hemos ganado ese peón de B7. Ya, si os fijáis, en la dama a cambio de torre, caballo y peón, con lo cual ya está mucho más equilibrado y ya podríamos decir que ni siquiera va perdiendo nada o que no ha hecho ningún sacrificio. Las negras rehusaron entrar en esta línea que hemos dicho que si comía venía jaque y capturábamos aquí, así que rehúsa entrar en esa línea, juega alfil de 7 y continúa la creatividad de Bent Larsen, juega torre por E8, liquidando esa pieza. Alfil por E8 jugó Chandler y fijaros cómo el alfil vuelve a su sitio, un sitio magnífico apoyado con el peón, y si os fijáis la estructura continúa intacta y el alfil bloquea al rey en una casilla básica, así que el alfil va a participar en el ataque al rey, pero ahora lógicamente la torre se le tiene que sumar y algunas de las piezas menores, si no sería imposible combatir contra una dama ahí que está bien situada, aunque no es la mejor defensora. La dama no es una de las piezas que mejor defienda. Así que ¿cómo siguió la partida? Dama de 6, jugaron las negras y ya Bent Larsen incorpora la torre. La torre también está acercando al rey, el rey, si os fijáis, ya no tiene ninguna casilla libre. Si ahora mismo le estuviéramos dando jaque con alguna pieza sería jaque mate, pero todavía estamos lejos de ello porque nos falta incorporar alguna pieza más. ¿Qué hicieron las negras? G5, se las tenían felices porque de momento entre la torre y el alfil parece que no se puede hacer mucho. H4, una jugada interesante de Larsen, porque cuando captura peón por peón, caballo por peón, y esta es la pieza menor que nos faltaba para sumarse a torre y alfil para llegar aquí. Fijaros que antes hablamos de buscar este camino, ¿no?, con este caballo de C2, B4, era para romper en el flanco de dama, pero ahora lo que nos interesa es atacar en el flanco de rey, así que el caballo se está sumando por H4 y fijaros cómo amenaza entrar en F5, desde donde atacaría varias piezas a la vez. Así que Chandler también se salva de esa línea defendiendo al peón y se suma otro caballo. Fijaros cómo las piezas menores y la torre tan excelentemente situada con la ayuda del alfil están siendo superiores a estas piezas negras. F4, quizás una jugada ya de ataque a la desesperada. El alfil aprovecha ese hueco que acaban de dejar para reciclarse por aquí y ahora el ataque, si digo, es más fuerte porque alfil y torre se unen atacando en el mismo punto. En cuanto este alfil desaparezca, fijaros cómo la torre puede tomar en H7, cosa que antes no ocurría. El alfil atacaba a un punto y la torre a otro diferente. Así que aprovechando ese hueco, pues el alfil se sitúa en E4. Le queda muy poquito a la partida porque las negras tuvieron aquí un pequeño ataque, pero que no causa mucho peligro, porque después de este cambio dieron un jaque aquí en E3, pero es una pieza aislada a quien no la acompaña nadie más, así que simplemente con quitar el rey, Bent Larsen se sintió seguro. Ahora este alfil intentó entrar en juego para atacar, pero como hemos dicho, deja libre aquella torre, así que la torre toma en H7 y fijaros cómo torre y alfil están siendo muy superior a esa dama. Única jugada, rey G8 y la torre vuelve a su casilla privilegiada, desde donde es defendida por el alfil. Dama A6, que lo que pretende es entrar por detrás para atacar, fijaros, A2 y F2 y dar mate. Aquí ya sí sería un ataque peligroso si la dama se suma, así que le queda muy poco tiempo a Bent Larsen para ganar la partida, porque en caso contrario esta dama aquí causará estragos, es decir, ya es solo ganar o perder, no hay otra. En pocas jugadas podemos perder, así que le quedan muy pocos tiempos a Larsen para ganar. ¿Cómo lo hizo? Caballo por E5, sumando otra pieza más, acercándola al ataque. Este alfil regresa a la defensa y torre E7, una jugada brutal, porque si os fijáis estamos amenazando torre E8, el rey no podría salir por F7, estamos amenazando alfil H7, estamos amenazando después de F8 caballo G6 jaque mate, es decir, un ataque brutal con las piezas menores. Se ha tenido que dar prisa Bent Larsen para poder dar este mate porque ya estaba muy atrapado con la dama. ¿Cómo terminó la partida? Rey F8 fue lo que hicieron las negras atacando a la torre, caballo G6 jaque, obligando al rey de nuevo a volver al sitio donde había venido, y torre por E6. Si todavía la partida no era bonita, fijaros cómo la culmina
Larsen. Torre por E6 y después de dama por alfil D4, ganando la dama. Así que una lección magistral de cómo sin dama desde hace muchas jugadas las piezas menores y las torres se han coordinado de forma que han sido superior a la dama negra. Una lección de Bent Larsen que nos ayuda a seguir progresando en ajedrez, a la vez que vemos una partida histórica de un interzonal en el que Bent Larsen intentaba llegar a ser campeón del mundo. Bien, pues esta ha sido la partida de hoy, Bent Larsen contra Chandler, espero que os haya gustado. Vamos a seguir toda la semana viendo partidas de este grandísimo jugador, un jugador sueco que apoyó toda su federación, estuvo siempre al lado intentando que fuera campeón del mundo porque sería de los pocos jugadores occidentales que lo consiguieran. Sabemos que actualmente un jugador noruego, Magnus Carlsen, es el actual campeón del mundo por encima de todos los jugadores rusos, toda la tradición de la escuela rusa, pero eso ha ocurrido muy pocas veces, quizá en el caso de Bobby Fischer, de Bent Larsen o de ahora Magnus Carlsen. Así que vamos a seguir viendo partidas de este jugador que estaba intentando, a pesar de no vivir en la Unión Soviética, pues estar por encima de todos sus jugadores y quedar campeón del mundo. Os espero mañana. Anímate y apúntate a la Escuela Deportiva de Ajedrez. Hay diferentes grupos, iniciación, avanzado y adultos. Inscríbete en el polideportivo municipal al que más se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos!